Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo un vídeo para los amantes del fuerapista. Vamos a llamarlo fuerapista y no freeride. Les voy a dar unos cuantos consejitos, así que nada, empecemos con el vídeo. Bueno, el primer consejo que les voy a dar, que es el más importante, es ir bien equipados. Cuando saben que ha caído paquetón y van a querer hacer fuerapista, tienen que equiparse bien. Lo primero sería llevar la ropa no bien cerrada, ropa que quede cerrada herméticamente, ya sea la chaqueta o el pantalón de nieve, porque si vamos a empezar a salir fuerapista, las caídas estarán aseguradas y entonces acabaremos rebozados de nieve, cual croqueta. Entonces mejor ir bien cerraditos de todo, tanto gafas, casco y demás. Si se pongan la capucha y así no les entrará tanta nieve, porque es inevitable que nos rebocemos cuando estamos empezando. Así que es importante eso, tener en cuenta la ropa. Y lo segundo es también la visión. Hay que llevar gafas dependiendo de si va a estar nublado o no. Tenemos que saber el día que va a hacer, y los lentes son muy importantes para tener una buena visión cuando estamos esquiando. Así que eso sería el primer consejo. Bueno, también es importante llevar tabla de POW específicamente, pero tengan en cuenta que no es necesario, no se tienen por qué gastar un dineral en el hoy sí voy a hacer powder un día, porque a lo mejor, pues yo qué sé, si están en zonas donde nieva poco y hay pocas nevadas, o se trata de una época en la que hay pocas nevadas, es un gasto innecesario comprarse una tabla específicamente para hacer nieve polvo. Entonces el consejo que les doy es simplemente su tabla normal, el stance que llevan, retrasarlo, coger los agujeros y ponerlos más para atrás, nos pondremos más hacia el tail, y eso hará que tengamos más nose, y cuanto más nose tengamos, más flotabilidad tendremos en la nieve. Así que es bueno colocarse la tabla con las fijaciones para poder hacer nieve polvo. Y bueno, lo segundo que les voy a decir es que tengan en cuenta que al ser las primeras veces que salen fuerapista, no se alejen de la pista, tengan siempre puesta el ojo en cómo poder volver a la pista, para así no tener problemas de bajadas, de a lo mejor hay un acantilado con piedras, no lo hemos visto. Mejor ir cerquita de la pista y así no perdernos de vuelta al camino correcto, por así decirlo, y con cuidado por al ladito de la pista, no alejarse mucho para que no nos pase nada, ¿no? Estar seguros al lado de la pista. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los giros van a ser más lentos. No hay que precipitarse, como digo en los vídeos para principiantes, pues es más o menos lo mismo. Cuando hay nieve, polvo, es mejor no precipitar esos giros, porque entonces meteremos todo el canto de golpe, se clavará entero y nos hará que nos caigamos, nos quedamos parados, o a lo mejor hacemos una vuelta. Lo importante es hacer los giros lentamente y también procurar llevar un ritmo y no perder velocidad. Otra cosa es que también no es oro todo lo que reluce, ¿no? Podríamos decir, y es que a veces nieva y recién nevó y venimos de estamos viendo las piedras y de repente ha nevado y esas piedras ya no se ven. Entonces tengan en cuenta eso, que hay que ir con cuidado y con 1000 ojos, porque podemos darle a una piedra que no habíamos visto o algo. También meterse entre árboles es un poco más peligroso, así que yo recomiendo siempre procurar estar cerquita de la pista. Tampoco es necesario gastarse dinero en comprarse un arpa. Voy a hacer fuerapista, me hace falta llevar un arpa porque hay riesgos de avalancha. Bueno, normalmente hay mucha gente cogiendo los sillas y tal que llevan el arpa y están aquí por al lado de la pista, como estaría haciendo cualquier otra persona, así que no es necesario gastarse el dinero en eso, porque estamos dentro del resort. Si pasa algo avisarán, no hace falta que les coman la cabeza de que necesitan un material especial para hacer nieve polvo. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo, espero que les haya servido esos pequeños consejitos para adentrarnos en el mundo del fuerapista y hacer un poco de powder. También tengan en cuenta que cuanto la nieve más honda es, más difícil es. Si vemos una zona donde la nieve no es tan honda y estamos empezando, es mejor que vayamos a la zona donde no está tan honda, para que no tengamos riesgo, ¿no?, de caernos, rebozarnos y gastar un mogollón de energía cuando nos quedamos tirados en el POW, que ya saben que es difícil volverse a levantar, quitarse
ponerse de one foot es un poco tedioso para el snowboarder, así que tengan en cuenta eso. Y con esto también pues tener mucha paciencia, porque lo que les comentaba anteriormente, yo también me caigo haciendo nieve polvo y pego un salto y esto y acabamos rebozados en nieve, así que nada, debemos tener práctica, ir practicando por al ladito de la pista, iremos cogiendo confianza con esos giros y con el ritmo y la velocidad que tenemos que coger para no quedarnos encallados. Eso con la práctica y el tiempo lo vamos sabiendo. Y nada, no se ofusque mucho y nada, buenas curvas, buen pow.